Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en nuestro espacio de la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para conversar sobre psicología nos acompaña aquí en nuestros estudios Joaquín Bamondes, doctor en Psicología Social y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, que está en un proyecto, un estudio Fondesit, cuyo título es Percepción de legitimidad y bienestar psicológico, avanzando la teoría sobre el efecto paliativo de las creencias ideológicas. De eso y mucho más vamos a conversar con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, un gusto. ¿De qué se trata este estudio Fondesit? Ya lo decía, percepción de la legitimidad y bienestar psicológico. El estudio tiene como intención principal tratar de documentar la relación entre las percepciones de legitimidad por un lado y el bienestar psicológico por otro. El bienestar es un concepto que podemos entender como de muchas formas distintas. Podemos pensar en bienestar económico, por ejemplo, no sé, bienestar colectivo de una comunidad, en términos como de bienestar más material, pero hay un bienestar que es intangible, ¿cierto? Que es el bienestar psicológico, que obviamente aquellos que trabajamos en psicología nos preocupamos mucho de esto. Y además sabemos que hay una crisis de salud mental en Chile. Eso te dice, ¿la sociedad está con bienestar psicológico hoy en día? Lamentablemente podríamos decir que los niveles de bienestar psicológico están más o menos disminuidos. Sabemos que Chile, por ejemplo, es un país que tiene puntajes muy altos en ranking de depresión, por ejemplo, niveles de depresión. Sí, ranqueamos más o menos mal en ese continuo. Entonces, todo indicador como tratamos de evitar el concepto de felicidad, un poco etéreo, pero indicadores tipo felicidad no ranqueamos muy bien en general. Y esto es algo que siempre? ¿Ha sido siempre? Sí, lo sabíamos hace rato, pero la pandemia obviamente fue como una especie de acelerador de esa crisis. Pueden ser ambas también se visibilizó, pero hubo un problema de amplificación, digamos, de cierta sintomatología, problemas, porque además la gente, pensemos de forma muy básica, si la gente tenía ciertas formas de hacer frente a problemas de salud mental, por ejemplo, salir de su hogar, etcétera, no podía, tenía que estar encerrado en la casa por un periodo extendido de tiempo, enfrentar ciertos conflictos, pensemos si hay conflictos en las relaciones familiares, o sea, no podían salir de ahí, no podían distenderse, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el ocio, la gente, pensemos en los deportistas, en la gente que le gusta salir, etcétera. Por eso yo creo que fue muy complicado y hay varios reportes respecto de eso en particular. Y en paralelo se empezó a ocurrir, bueno, por el estallido social sabíamos que venía algo más o menos mal respecto de la legitimación de las instituciones, de ciertas cuestiones respecto a nuestra cultura también, que la gente no le hacía mucho sentido por un tiempo ya más o menos largo. Y ocurrieron como en paralelo estas dos crisis, pero nosotros sabemos que no están completamente desconectadas. Y vino una tras otra, o sea, seguidito. Exactamente. Hay una cuestión también, nosotros nos relacionamos con el mundo social y político y eso también nos genera ciertos efectos en nuestro mundo individual, ¿cierto? Nuestras variables psicológicas, ¿cierto? Dicho sea de paso, el bienestar psicológico, por eso el proyecto que nosotros nos adjudicamos el año pasado y empezamos este año. ¿A qué le llaman status quo? ¿Qué es el status quo, ¿no? Relacionado con este estudio que estás haciendo? Sí, el status quo lo podemos definir básicamente como el estado actual de las cosas, es decir, aquello que está... El estado de la naturaleza. Exactamente, ¿sí? Aquello que está percibido como aquello que es natural, estable, ¿cierto? Entonces, si lo llevamos al campo social y político, es aquello que es estable, como las cosas están en términos de cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan las relaciones entre las personas, ¿cierto? Cómo funcionan las dinámicas políticas, en función de cómo se negocian ciertos intereses entre grupos, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene como muchas distintas dimensiones. ¿Cuál es el problema que estoy abordando yo? Es que sabemos que ciertas creencias respecto a la legitimidad, es decir, las personas que piensan que la sociedad, eso lo hemos estudiado en años anteriores también, las personas que piensan que la sociedad chilena es justa, legítima, opera como debería y no tenemos que cambiarla mucho, perciben un mejor bienestar en indicadores particulares de bienestar psicológico. Menor sintomatología ansiosa, por ejemplo, depresiva, mayores niveles de bienestar subjetivo que le llamamos, que es como, por ejemplo, satisfacción con la vida. Entonces, nos hacemos la pregunta específicamente qué es aquello de justificar el sistema sociopolítico que hace que las personas se sientan un poquito mejor en términos de su bienestar. Entonces nos hacemos la pregunta y lo que estamos tratando de matizar en el proyecto específicamente es
encontrar si efectivamente son las relaciones entre personas dentro de la sociedad, Claro. es la relación entre las personas y las instituciones, son las relaciones políticas que persiguen, por ejemplo, o los niveles de tensión, polarización, o todas las anteriores, que también es una posibilidad. Entonces estamos tratando como de desglosar bien la teoría para entender mejor qué es lo que pasa y además localmente aquí en nuestro país. Las crisis de las instituciones generalmente se traspasa al sentimiento de uno, a la inseguridad de uno. Si la institución está en crisis, si no hay una legitimidad de esta institución, nosotros nos sentimos con ansias, con inseguridad. ¿Cómo se relaciona esto en la posibilidad de tener más seguridad uno en relación a la crisis en la institución? O sea, ¿cómo puedo superar mi estado frente a la crisis de las instituciones? Eso es un muy buen punto, porque una de las cosas que pasa, una de las grandes hipótesis de las personas que hemos trabajado por varios años dentro de esta literatura y documentado con varios estudios a nivel mundial, es que precisamente hay un efecto psicológico Claro. que causan las instituciones en las personas. Es decir, nos generan todo un marco de certidumbre para nosotros poder operar en el ámbito público. Yo siempre doy el ejemplo de cómo que es muy cotidiano, es ir a tomar el transporte público un día cualquiera. Yo estoy pensando por ejemplo, en una micro particular que pasa por un recorrido particular. Tengo un sistema de certidumbres que si me lo rompen, me genera, exactamente, claro, me genera una ansiedad, ¿cierto? Una incertidumbre con la que yo tengo que lidiar en el cotidiano. Y lo que busco automáticamente es una reparación o una forma de solucionar esa incertidumbre. Si llevamos esto a la crisis institucional, estallido social, ¿cierto? Claro. Seguido la pandemia, o sea, la cantidad de incertidumbre con la que hemos tenido que lidiar a nivel nacional, bueno, a nivel mundial también, pero si nos ponemos en el marco de solamente nuestro país, no es algo menor a nivel individual, a lo que ha tenido lo que refiere a lo que ha tenido que afrontar cada persona individualmente, y además esto es un problema colectivo porque es algo que comparte la sociedad en general. Entonces son cuestiones fundamentales que nosotros pasamos por alto el día a día, pero nos estructuran la forma que nosotros, operamos cotidianamente. Entonces, y más aún ahora que estamos en un mundo muy globalizado, que cualquier cosa que suceda al exterior y nos están diciendo, oye, esto va a causar esto, viene esto, más incertidumbre nos causa. Sí, y claro, se liga mucho con ciertas emociones, el miedo, por ejemplo, la incertidumbre, eso es lo que causa principalmente, no otras emociones negativas como rabia, no tanto eso, es más bien emociones tipo miedo. Dentro del estudio que están haciendo ustedes, ¿se ha hecho alguna evaluación de cómo está la sociedad chilena, cómo está la democracia chilena? Sí. ¿O va para allá? No sé. En términos, eso lo ha documentado más o menos bien campos como las ciencias políticas, la sociología. De hecho, hay varios estudios comparativos que incluso terminan con un índice a nivel global. Y Chile, la verdad, que venía rankeando más o menos bien. Había mejorado varios puntitos, por así decirlo, en sus indicadores de democracia. Ya. Indicadores de democracia es participación política, libertad de opinión, ¿cierto? De prensa, instancias de participación, digamos, electoral, etcétera, etcétera. Instituciones fuertes, obviamente, transparencia en esas instituciones. ¿Qué pasa? Que, obviamente, ligado también al problema del estallido social, hubo cierta degradación democrática porque nos fuimos enterando de ciertos casos de corrupción que también pensamos que por ahí puede ir contenido cierta ponderación del malestar, obviamente, de las personas. Pero también lo que vemos es que hay ciertas instituciones democráticas, como la crisis de legitimidad que tuvo Carabineros, que las personas fueron muy castigadoras respecto de hecho, Carabineros era una de las instituciones que estaba mejor rankeada en todas las instituciones. Y ahora, bueno, bajó mucho y ahora recién está retomando. Durante la pandemia empezó a retomar. Y eso tuvo que ver precisamente con el comportamiento interno de una institución que no se ajustó precisamente a las expectativas que tiene la población respecto de su funcionamiento. Y eso es fundamental para el concepto de legitimidad. Las personas, para percibir que algo funciona y que tiene derecho esa autoridad a ejercer, es que precisamente tiene que cumplir las expectativas que tienen las personas. Eso es fundamental. Entonces eso causa una dinámica bien complicada y también complejo de salir. Las instituciones políticas, tú me hablabas de los rankings, Carabinero arriba, abajo, ahora está arriba, pero siempre dentro de estos mismos rankings, la política, el Parlamento o las instituciones más politizadas están bajo, en la parte baja de estos rankings. ¿Qué mensaje
ya dentro del estudio que están haciendo, que está recién partiendo, me contaba, podría generar este estudio, al final de este estudio, para estas instituciones, de cómo generar más certeza en la población? Una de las cosas que reportaron hace muy poco, hace un par de días, fue precisamente que las instituciones que ranquean muy mal son, históricamente también, que no es inconsistente en el tiempo, son los tribunales de justicia, que son, diría, los peores evaluados. Muy problemático porque la gente está bajo los 2 dígitos, de hecho. Claro. La gente no cree en la justicia, en la principal institución que garante de justicia. No cree en sus representantes en el Congreso, una cuestión súper problemática. Y un poder del Estado. Exactamente, y el poder del Estado. Pero abajo siempre se mantienen muy, muy bajos, Poder Judicial, los congresistas. 2 poderes del Estado. Exactamente, que es muy, muy problemático. Y luego viene el Estado, claro. El Ejecutivo, que ahí estamos en un problemazo. Entonces, eso es muy delicado porque hace poco salió un reporte que mostraba que la gente en varios países latinoamericanos tiene la creencia de que las democracias pueden funcionar saludablemente sin partidos políticos. Yeah. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Claro. Pero aún así la gente lo cree. Claro. Y eso lo cree por una especie de efecto revancha, como una desilusión respecto a sus representantes. Y dicho sea de paso, los mismos representantes que no lograron dar una síntesis satisfactoria a un proceso constituyente que se ha eternizado en el tiempo. Por lo tanto, la gente ha sido muy crítica porque no logran representarles de manera satisfactoria. Claro. Entonces eso entra para aterrizar y responder la pregunta en particular. Tenemos que destrabar una dinámica que es muy compleja, porque el malestar social, los contextos de incertidumbre, generan coyunturas de movilización social. La movilización social, históricamente, se ha documentado que genera muchas veces rietes de violencia, por ejemplo, por mucho que no nos guste, no algo que se debate mucho si se justifica o no la violencia, pero algo que incluso aquellos que no celebramos reconocemos como una constante histórica. Claro. Christian Barken, por ejemplo, es una de las personas que ha abogado por procesos pacíficos muy limpios, citaba a Gandhi, por ejemplo, claro. Pero si nos retrotraemos a la historia de la independencia india, por ejemplo, a Gandhi lo mataron, por ejemplo, claro. Antes de que surgiera Gandhi como un pacifista, como un líder pacifista. La revolución era brutalmente violenta. Entonces, la violencia es una constante. Entonces, las instituciones lo que tienen que hacer es pensar en la lógica de cómo yo evito vivir bajo la amenaza, porque por eso existe el Estado, claro. De hecho, vivir bajo la amenaza de la potencial catástrofe que puede causar la baja cohesión social, los bajos niveles de legitimidad, por ejemplo, que es precisamente lo que nosotros experimentamos. Entonces, lo que tienen que cuestionar y problematizar de manera muy seria, como políticas de Estado también, que es una cuestión muy compleja en nuestro país, no nos logramos poner de acuerdo, tenemos esta lógica como de péndulo, el gobierno que llega, pasa la retroexcavadora, una cuestión en el concepto también que tiene que ver con el péndulo, precisamente para cuidar el bienestar más global, es decir, el bienestar de las personas que tienen a cargo. Una de esas dimensiones es el bienestar en términos de salud mental, que es una de las dimensiones principales del proyecto, pero hay otros tipos de bienestar, como mencionaba, que son fundamentales para que las personas desplieguen su vida de manera tranquila, con un relativo nivel de certidumbre, porque tampoco nadie va a tener niveles totales de certidumbre, pero una cierta certidumbre que a la gente le acomode. Eso es lo complejo. Y está esta cuestión irónica también, que es lo que tiene que gestionar sí o sí, entendiendo bien la evidencia de la autoridad, que me parece que hay mucho manejo político y poco basado en la evidencia, es que las coyunturas de movilización social, contradictoriamente, generan un malestar inmediato en la población, en ellos mismos. Es muy costoso movilizarse, protestar, etc., en el corto plazo, pero busca la esperanza de una mejora en el bienestar a largo plazo. Es como una especie como de crédito, ¿cierto? Es una inversión. Yo estoy dispuesto a entregar un costo en mi situación actual con la esperanza de que voy a tener una retribución mayor en el futuro. Ese proceso hay que entenderlo mejor por parte de las instituciones y saber llevarlo, porque la verdad que la respuesta que vimos, por ejemplo, en el estallido social fue muy punitiva, hubo poca intención seria institucional de catalizar o de incluso diagnosticar bien el problema, porque las demandas eran múltiples, todavía no entendemos cuál era la demanda, la gran demanda. Sí. Entonces, por ahí viene el problema de tratar de codificar más
por el lado quizá de la evidencia y con el bienestar en claro. la mente, no tanto con el cálculo electoral en la mano, que claro. es lo que hemos visto tristemente en los últimos años. En estricto rigor, las instituciones debieran sí funcionar bien para tener una tranquilidad psicológica, un bienestar psicológico. Exactamente. Excelente. Sí, lo que terminaría con mejor legitimidad y mejor bienestar. Sí. Ustedes trabajan, me imagino, con hipótesis. Exactamente. ¿Qué esperan lograr dentro? Porque me decías que este proyecto dura 3 años, ¿no? 3 años, sí. Ya, ¿qué esperan lograr al final? Tenemos hipótesis bien planteadas por parte de la evidencia que ya existe, pero tenemos una patita un poco exploratoria, porque como mencioné anteriormente, sabemos que ciertos niveles de percepción de legitimidad hacen que las personas se sientan mejor. Un efecto que le llamamos ideológico a ratos, porque no significa que cuando las personas piensan que la sociedad o las instituciones son legítimas, no significa necesariamente que tengan una legitimidad interna o que operen como deberían. No significa que funcionen bien. Significa simplemente que por alguna razón las personas le entregan algún capital de legitimidad, que es fundamental. Pero por otra parte estamos tratando de desglosar cuáles son los componentes más específicos que causan este beneficio en el bienestar de las personas, que le hacen sentir bien de legitimar el sistema. Y ahí es donde no tenemos hipótesis muy claras, sino que estamos tomando una aproximación a ver qué sale en nuestro contexto chileno, porque estamos haciendo los estudios a nivel nacional. Y bueno, un conjunto de 3 etapas bien sistemático. Recién estamos partiendo la primera y ha sido ya bastante interesante de partir. Y yo ya estoy bien ansioso de empezar a ver resultados. Así que está ya ahora llega. Pero muy necesario también para poder dialogar con el sistema público, ojalá para que esto termine en alguna traducción que les sirva al beneficio de la legitimidad y del bienestar de las personas. Claro, que salga un buen insumo. Exactamente. Joaquín, muchas gracias por aceptar esta invitación y mucho éxito en lo que se viene. Vale, muchas gracias a ustedes. Joaquín Bahamondes, doctor en Psicología Social y académico de la Universidad Católica del Norte, precisamente de la Escuela de Psicología, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Siga junto a nosotros aquí en Antofagasta Televisión.